Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo un teléfono preparado para los usos más exigentes. El Motorola DeFi es un teléfono súper resistente, pero sin parecer un ladrillo. Antes de empezar, tan solo quiero deciros que si os gusta el vídeo, podéis suscribiros al canal. Lo primero, dar las gracias a Bullet por prestarme una unidad para probarlo, y así poder hacer el review para vosotros. Bullet es una empresa que se dedica a producir teléfonos resistentes, y en esta ocasión se han unido a Motorola para fabricar este modelo. Empezando por la presentación, la caja se abre por el lateral y por la parte trasera nos indica que es un teléfono resistente contra golpes y líquidos. Dentro tenemos el teléfono, un cargador de 20 vatios, un cable USB tipo C y un cordón, por si queremos llevar el teléfono colgando. El diseño de este modelo es uno de sus aspectos más destacados, ya que está hecho para aguantar todo tipo de usos. A primera vista ya se aprecia que la parte trasera es de plástico y tiene una textura rugosa, para que sea más fácil de coger y no deslice. Es como si el teléfono llevara una funda incorporada, ya que también cubre los laterales y sobresale medio milímetro de la pantalla y de la cámara, para evitar rayaduras. La esquina de abajo a la izquierda es distinta del resto, ya que ahí es donde podemos colocar el cordón. Es un teléfono bastante grande, ya que mide 16,9 centímetros de largo por 7,8 de ancho y 10,9 milímetros de grueso, y pesa 232 gramos. Es resistente contra líquidos y polvo con certificación IP68. También puede soportar caídas desde 1,8 metros de alto, y puede funcionar en temperaturas extremas, desde -30 hasta 75 grados. Además, es resistente contra vibraciones, humedad y niebla salina. Se puede limpiar con jabón y desinfectante, por si se nos cae en un charco de barro. Por la parte superior lleva un micrófono y la salida de auriculares. Por el lateral derecho lleva el botón de encendido, los de subir y bajar el volumen y un botón programable. Por la parte inferior lleva el altavoz, el puerto USB-C y otro micrófono. Por el lateral izquierdo lleva el slot para las tarjetas nano SIM y micro SD. Por la parte trasera lleva la triple cámara con flash y el lector de huellas. Y por la parte delantera lleva el auricular y la cámara frontal. Utiliza el procesador Qualcomm Snapdragon 662 de 8 núcleos, 4 a 2 GHz y otros 4 a 1,8 GHz, con la GPU Adreno 610. Tiene 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, que se pueden ampliar con tarjeta micro SD. El lector de tarjetas es híbrido, así que podemos poner dos tarjetas nano SIM o una nano SIM y una micro SD. Es compatible con 4G y lleva Wi-Fi AC de doble banda. En el test de velocidad me ha dado 300 megas de subida y 250 de bajada, lo que está muy bien. Viene con la versión 5.0 de Bluetooth y tiene NFC, así que podemos utilizarlo para realizar pagos. Este modelo no tiene Miracast y la única forma de clonar la imagen es a través de Chromecast. Viene con la versión 11 de Android y el teléfono funciona bastante fluido. Para el uso normal no vamos a encontrar ningún problema. Incluso se puede jugar a juegos potentes como Call of Duty Mobile sin ralentizaciones. El único juego que se ralentiza es Fortnite, pero al instalarlo ya nos indica que no es compatible y que puede dar fallos. En otro vídeo explicaré todo lo que podemos hacer con el teléfono para ponerlo totalmente a nuestro gusto. Este modelo lleva una pantalla IPS de 6,5 pulgadas, con una resolución de 1600 x 720, en formato 20/9. Pese a no tener mucha resolución, la nitidez es muy buena, y no se nota el pixelado en las letras ni en los gráficos. No alcanza demasiada iluminación, y si le da el sol de pleno prácticamente no se ve nada. El cristal es Gorilla Glass Victus, la versión más avanzada de este cristal, por lo que va a aguantar muy bien los golpes y arañazos. La batería es otro de los aspectos destacados de este modelo. Lleva una batería de 5000 mAh y puede durar 2 días perfectamente. Admite carga rápida de 20 vatios, que no es de lo más rápido, pero al menos lleva un cargador de esa velocidad en la caja. El Motorola DeFi lleva una triple cámara trasera con flash. La lente principal es de 48 megapíxeles con apertura f1.8. Luego lleva dos lentes de 2 megapíxeles y apertura f2.4. Una la utiliza para tomar datos de profundidad para el modo retrato y la otra es una lente macro. La cámara frontal es de 8 megapíxeles con apertura f2.2 y la pantalla se ilumina como flash. La calidad de las fotos es muy buena. Tiene mucho detalle y definición. Los colores son un poco pálidos, pero esto es algo que siempre se puede editar en post. De noche, mientras haya buena iluminación, la calidad también es muy buena. La lente macro tiene poca resolución, pero es aceptable. El vídeo también tiene buen detalle, aunque le pasa como a la foto, que los colores son muy pálidos. El vídeo nocturno capta poca luz, pero se pueden hacer vídeos decentes. La cámara frontal pierde bastante detalle respecto a la trasera, pero la calidad está bien. El vídeo es muy similar al de la cámara trasera, y para hacer vídeos casuales es suficiente. En otro vídeo explicaré la cámara y su aplicación a fondo, con un montón de ejemplos de fotos y vídeos. El altavoz está por la parte inferior y alcanza un volumen decente. La calidad está bien, pero es fácil bloquearlo con la mano si ponemos el móvil en posición horizontal. Lo bueno es que tiene salida de auriculares, así que podemos conectar cualquier auricular para tener una mejor experiencia sonora. El lector de huellas está por la parte trasera, como debe ser. Funciona muy bien, pero es difícil localizarlo, ya que está muy plano. Me hubiera gustado más que estuviera un poco más hundido, así sería más fácil usarlo.
También tiene desbloqueo facial, que funciona bastante rápido. El puerto USB es 2.0, por lo que no podemos conectarlo a una televisión por cable. En definitiva, por 230 euros tenemos un teléfono bastante completo y resistente contra todo tipo de usos. A favor tiene la construcción, que nos da un extra de seguridad si lo vamos a utilizar para trabajar. También la batería, que puede durar 2 días perfectamente. Además lleva un cargador de 20 vatios en la caja. También la cámara, que sin ser una maravilla, hace unas fotos de muy buena calidad. En contra nada remarcable, ya que incluso el precio está bastante ajustado. Abajo voy a dejar el link a la web de Bullet del modelo, por si queréis ver las características, y si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.